Reflexiones sobre los domingos en la liturgia propia. Domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo A. Escoger el reino de Dios. La juventud es el tiempo entusiasmante y terriblemente serio de las elecciones fundamentales de la vida. El joven estudiante que ha revisado y analizado todas las posibilidades que se le abren delante, decide eso que hará en la vida: la elección profesional, el propio rol en la sociedad, la promesa de fidelidad a la persona amada, el sí a la vocación. El tiempo de las elecciones es tiempo mágico, tiempo de enamoramiento de la vida, y es un tiempo también cargado de responsabilidad. Toda la vida estará condicionada de eso que se ha elegido ser. Sería triste en los años futuros volverse atrás y tener que decir: me he equivocado en todo, la elección justa no era esta. Y en este domingo Jesús propone una elección. Jesús hoy, con su palabra, entra en nuestra vida de jóvenes, de adultos y de tercera edad. No le importa la edad. Con toda su autoridad y delicada ternura, nos dice que existe una elección que nosotros debemos absolutamente realizar. Una elección más radical incluso de aquellas que las personas hacen en su juventud o que hemos hecho. Aquellas duran hasta la muerte. Esta elección que nos pide Jesús irá más allá de nuestra muerte y señalará nuestro eterno destino. Es la elección del reino de Dios, de decir al Padre: quiero que tú reines en mi vida. Y la elección de aceptar a Dios como nuestro Señor y de vivir y pensar como sus hijos, asumiendo los mismos pensamientos y las mismas actitudes que tenía Jesús. Por eso nos propone hoy 3 breves parábolas. Jesús se comunica con sus oyentes a través de las parábolas y presenta también hoy a nuestra mente y a nuestro corazón su propuesta como objeto de meditación y de reflexión. El reino de Dios, nos dice, es como un tesoro escondido que tú has encontrado en un campo. Sin perder el tiempo vas, buscas hacer todo aquello que es necesario. Tu pereza, tu apego al dinero, al egoísmo, y nos dice que compremos aquel campo, adueñándonos de ese tesoro que se llama reino de Dios. El reino es también semejante a una perla de gran valor que un mercader encuentra entre las cosas que están por ahí en el mercado. Tú eres ese mercader. El descubrimiento del reino de Dios te ha llenado de estupor. Haces todos los sacrificios que son necesarios para adueñarte de aquella perla preciosa que es el reino de Dios. El reino de Dios, continúa Jesús en la narración, es como una red tirada en el mar. Recoge peces buenos, peces malos. Al final de la tarde, tira a la orilla del mar y los ángeles, ejecutores del juicio de Dios, harán el cernimiento. Destrozarán las obras del mal, mientras los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Qué infinita tristeza invadirá entonces el corazón
de quien podía escoger y no ha elegido, de quien podía decidir y no ha decidido. Bastaba tan poco. La felicidad estaba allí. Bastaba alargar la mano y aferrar la mano de Dios. Jesús nos habla así porque nosotros, aún en el tiempo, Dios es paciente, nos brinda la posibilidad de convertirnos, de decidir. Quiero estar en serio en la iglesia, ser cristiano, no como espectador, sino como hijo de Dios, decidido a dejar que Él reine en mi vida. Para animar nuestra elección del reino, la Iglesia nos propone el ejemplo del joven rey Salomón, el hijo de David, en la primera lectura hoy. Ante la invitación de Dios de pedirle eso que quiera, no pide riquezas ni honores, sino la sabiduría para ser rey según el corazón de Dios. Hermoso y maravilloso ejemplo, ¿no crees? Contemplemos entonces a la Iglesia y el reino de Dios. En estos últimos domingos, Jesús nos ha hablado repetidamente del reino de Dios, es decir, de la comunidad por Él fundada, la Iglesia, asamblea, comunidad. Busquemos de tener ideas claras. ¿Reino de Dios e Iglesia son la misma cosa o son diferentes? Veamos. El proyecto de salvación de Dios se realiza desde hoy en la Iglesia, allá donde se custodia y predica la palabra de Dios, donde se difunde el reino de Dios en el mundo, donde se respetan los gestos de Jesús, que son los sacramentos. En la comunidad, todos los cristianos deberían esforzarse o deberíamos esforzarnos de hacer reinar a Dios en nuestra vida. Pero también entre estos existe la miseria del pecado, el retorno al egoísmo, los abandonos secretos o clamorosos del reino de Dios, el ceder a las tentaciones del dinero, del poder, del egoísmo. La Iglesia es muy semejante al campo descrito por Jesús, en el cual sobre las mismas aspectos negativos o pecados crece el buen grano, pero al mismo tiempo está, como decía, la hierba mala. El corazón humano comprende y tiene ambas posibilidades. La vida del bautismo se juega toda sobre la apuesta de la existencia de Jesús, en el deseo de meterse o de ponerse de su parte sin equívocos, sin medida. También hoy Jesús usa palabras fuertes y decide por una fe que es adhesión a su reino, o nos invita a decidirnos por una fe que es adhesión a su reino. Podemos pues orar hoy con los sacerdotes. Oh Padre, que nos has revelado en Cristo el tesoro escondido y la perla preciosa, ayúdanos a apreciar entre las cosas del mundo el valor inestimable de tu reino y estar prontos a toda renuncia para la adquisición de este gran don. Que Dios los bendiga.